parecería como innecesario que ya a 1 año y 7 meses de la pandemia causada por el SARS-CoV-2, la COVID-19, estemos hablando de si vamos a alcanzar la inmunidad de rebaño, si vamos a alcanzar la meta en las vacunaciones o qué. No extraño desde el punto de vista de que la ciencia esté obligada a haber descubierto tan pronto se declara o se detecta un virus y empezamos a hacer conciencia de que estamos en presencia de una vacuna, haya la obligatoriedad de tener una vacuna. Porque la vacuna no es el instrumento o llamémosle, si se quiere atrevidamente, el medicamento que detiene la propagación o el contagio de un vector viral. No es que la vacuna es vacuna cuando recibe las certificaciones de los organismos nacionales e internacionales, sobre todo de estos, de que es una vacuna. Cuba ha vacunado a su población con 2 tipos de, llamémosle así, de instrumentos, que es lo que le llaman Abdala y Soberana. Y algunos, leí un documento de RT, el medio ruso, soviético, de que será una gran vacuna. No tan rápido, no ha venido tan rápido como la Pfizer, como la Moderna, la AstraZeneca, las otras, bueno, pero dicen que será. Y ellos todavía le llaman candidato vacunal. Candidato vacunal, que sostienen que todas las vacunas, excepto la Pfizer, que ahora ha recibido el certificado de la FDA, todos son candidatos vacunales, que impropiamente no se les debe llamar vacunas, porque el protocolo mediante el cual se aprueban las vacunas exige una serie de requerimientos y de cumplimientos y de obligaciones que no son reunidas fácilmente y que se otorgó esta especie de certificación provisional por la urgencia, porque el mundo se aterró y creyó que estaba ante la más espantosa de todas las pandemias. Sea así o no sea así, es cierto que el mundo nunca se había aterrado, o por lo menos cada mundo vive su susto. Porque estoy seguro que allá en Atenas, que es la primera vacuna certificada y la primera vacuna, la peste de Atenas, se aterraron, se horrorizaron cuando murió la mitad de la población. Y aquello se debió al tifus. O hay otras vacunas que se han sabido que fueron, pero no se llegó a descubrir con certeza la causa que las motivó. La peste antonina de los años 165 al 187 fue también atroz. La peste Justiniano, porque el emperador Justiniano I, allá en el Imperio de Oriente, que tenía como capital a Bizancio, él mismo se enfermó y estuvo al tris de morir. La peste, incluso en la peste antonina, que marcó el ciclo del reinado antoniano, de muchos de los emperadores romanos, y bueno, pero lo cierto es que no hay fecha cierta, tiempo cierto, momento cierto para que establecida una pandemia
se deba saber o se tenga la vacuna que podrá combatirla. La peste, la gripe española fue del 1918 a 1920. Se dice, por eso las cifras de cuántas personas murieron varió tanto. Se dice que de 20 a 50 millones porque vino a descubrirse la vacuna en 1952. De manera que la gripe asiática también, que fue en el 57-58, y luego hemos tenido la Zika, la HIV, el SARS, el síndrome respiratorio agudo, los síndromes, llamémosle así, porque también está luego la MERS hasta llegar a la nuestra. El caso es que el mundo ha tenido la peste bubónica, la peste negra de Europa, que en los 1335 hasta el 43 mató la tercera parte de la población. Estamos hablando de verdaderos pandemias que han aterrado la humanidad, y en cada momento, en cada época, en cada ocasión, eso es lo más aterrador. Por eso lo más aterrador ahora es no tiene mucho sentido buscar las cifras. Si es por cifra, esta pandemia ha sido hasta generosa. Si fuera por cifra, ¿por qué decir que de un mundo de 8.000 millones haya diezmado o matado a casi 4 millones, un poco por debajo, un poco por encima, que aquí en República Dominicana estemos a casi 2 años hablando de 4.300 o 4.000, de una población de 13 millones, porque tenemos 1 millón de ciudadanos, pero hay 2 millones o más de residentes o de indocumentados. Entonces también son habitantes, y hay que sumarlo. La gente dice, este país con 10 millones, 11 millones, porque solo cuentan los ciudadanos, pero los otros son tan gentes, tan humanos como usted, los residentes y los indocumentados. Por tanto, la peste, las pandemias, como le queramos llamar, son realidades, y los pueblos tienen que tomarla en serio. Y la ciencia, que va evolucionando y ha evolucionado tanto, es la mejor guía. La ciencia, la tecnología. ¿Qué puede usted estar sentando disque cátedra? Usted es científico, usted es tecnólogo, pero aunque lo fuera, hay científicos pequeñitos que apenas saben algo de lo que se les enseñó, pero hay otros que son notables, hay otros que llegan a la genialidad. Esos son los que cambian el mundo, provocan puntos de quiebre en el desarrollo tecnológico científico. Cuando esas personas hablan con todas las bases científicas de los laboratorios, de las empresas, de los estados, que con sus ministerios de salud son los que más conocen de salud. Aquí en el país, ¿quién puede conocer más de salud? ¿La clínica tal o el hospital tal? No, porque eso es parte del sistema de salud. Es el ministerio, no hay más nadie. Ni aquí hay grandes centros científicos. Entonces, usted oye en las redes cualquier cosa a nivel personal. Bueno, todavía el país no ha pasado de 56% de la meta. Y cuando la meta para la inmunidad de rebaño debe ser el 70% de la población de 18 años o más. Usted entra al boletín, creo que es el 538, que es el último, bueno, y usted encuentra allí todos los datos. Tenemos una infectabilidad o un índice de contagio de 1.5, de 5%, y una tasa de letalidad de 1.2 o 1.3. Es decir, que ha sido una pandemia que, después de haberla presentado
como la más aterradora de la historia, y es la más aterradora para nosotros ahora, porque en materia de historia, el pasado, en materia de enfermedad, no cuenta, porque es que el ser humano solo tiene una vida, solo se vive una vez, y entonces la pandemia aterradora es la que me amenaza a mí. Las otras fueron aterradoras, pero no lo son. Entonces, esto hay que verlo como es. Se vive una sola vez. Entonces, todo lo que usted pueda contar, pensar, considerar, y todas las actitudes, sepa que es en la única vida que usted tiene, y que si usted toma decisiones inapropiadas, usted la perdió y después eso es irrepetible. A menos que usted no sea de esos creyentes de la reencarnación y cosas. Pero yo más aseguraría que a una posible reencarnación, porque en verdad no tengo tanta seguridad. Eso es para respetarle a los que quieran ser ultra extraños, ultra raros, que también usted tiene derecho a hacerlo. Pero, por favor, vamos a meternos en razón. Pero eso no es solo República Dominicana, diríamos por científicamente atrasada, tecnológicamente atrasada. No, en esto está envuelta la potencia más grande del mundo. Y ha sido a Estados Unidos a quien se le ha enredado los pies en un tema donde al mismo tiempo se enfrenta a China por el tema del avance científico-tecnológico, porque Estados Unidos ahora mismo, desde hace unos más o menos 6 años, 7 años, viene echando una batalla terrible frente a China. Y es que calladamente China está recuperando lo que siempre fue. El que nunca había sido primera potencia, el que nunca había sido potencia dominante en la economía, el que nunca había sido potencia dominante en la ciencia y la tecnología es Estados Unidos. Pero China lo que está haciendo, y con esto no estoy diciendo que me plazca, que sea lo que yo quiera, sencillamente China, desde casi cuando empezó la historia, fue siempre la primera potencia tecnológica, cultural, artística y científica del planeta. Esto de China, lo raro es que no lo fuera. El que vuelva a hacerlo es lo normal, porque China empezó a involucionar, a perder su primer lugar en 1852, cuando, acosada por que todas las potencias de Oriente iban a Occidente, al revés, las potencias de Occidente iban al Oriente, a China, a hacer negocios, a copiar y a robarse sus secretos científicos y sus grandes descubrimientos para traerlas a Occidente y hacer grandes negocios. Se llegó al extremo del Imperio Británico, que como estaba infinitamente más atrasado que China, no tenía nada que venderle a China, entonces creó eso que se llama HSBC, que es uno de los bancos más grandes del mundo. HSBC. ¿Qué significa eso? La H significa Hong Kong, la S Shanghai, la B Beijing y la C Corporation, que ahora se le cambió. El banco se llama HSBC, fue la corporación que creó el Imperio Británico para hacer negocio con Hong Kong, Shanghái, Beijing, es decir, con China. ¿Y a qué le llevó eso? O a comprar la materia prima para fabricar heroína y luego casi obligar a cañonazo limpio a China que se lo comprara, porque no tenía más nada que venderle. Eso provocó que el imperio chino le enviara una carta al reino de Gran Bretaña diciéndole: pero qué inmoralidad es esa que ustedes por vender bienes entonces quieren corromper nuestros pueblos. Vayámonos a normas de intercambio comercial digna. Ustedes que creen en tantos dioses y en un Dios poderoso, ¿por qué no se dan cuenta que están cometiendo un crimen contra China? Asimismo, entonces
también el imperio portugués se metió primero en Formosa, lo que hoy es Taiwán. Formosa significa hermosa en portugués. Y fueron entonces los chinos en la dinastía Qing, 1853, que sacaron a los portugueses de Taiwán. Pero luego los japoneses, que siempre fueron fieros guerreros, en 1888 echaron entonces a China de Taiwán y fueron los que dominaron a Taiwán. Por eso Taiwán nunca tuvo mucho tiempo siendo chino, porque los japoneses incluso le cambiaron el idioma a la población y ya para 1943-44 el 90% de los habitantes de Taiwán hablaba japonés, porque ellos le impusieron eso. ¿Y quién fue que le retornó el dominio de Taiwán a China? Fue MacArthur, cuando derrotó al imperio japonés en 1945. Y entonces le invitó a Chiang Kai-shek del partido Kuomintang en 1945 a que viniera a asumir la soberanía de Taiwán, la soberanía china en Taiwán, sacando a los japoneses porque los habían derrotado. Y 4 años después, cuando toma el poder Mao Zedong, toma el poder Mao Zedong en 1949, entonces Chiang Kai-shek huye de China a Taiwán. Es decir, que lo salvó que el hecho de que al derrotarse Japón, entonces Taiwán pasara a ser soberanía china. Y fue donde pretendidamente el gobierno de Chiang Kai-shek, derrotado por Mao Zedong, pretendió que el mundo le reconociera, que el gobierno de China en Taiwán, argumentando y cuestiones de ilegalidad y ilegitimidad para llegar al poder, cuando él mismo no llegó por vía legítima. Entonces, hasta que, bueno, por fin en 1979, Estados Unidos sacó de las Naciones Unidas a el gobierno de China en Taiwán, y entonces reconoció a China, y China es la que representa el gobierno popular chino, dirigido por la revolución triunfante de Mao Zedong de 1949, hoy es el que ocupa su asiento en las Naciones Unidas, entre esas 5 naciones que tienen derecho a veto en las decisiones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. ¿Por qué hacemos toda esta relatoría? Porque China ahora, base a sus desarrollos científico, tecnológico, a la expansión de su comercio, al hecho oculto que no se habla mucho, de que las empresas chinas no están guiadas básicamente por el lucro unitario, como en Estados Unidos. Estados Unidos, las empresas tratan de producir al menor costo para entonces ganar el mayor margen en la venta de cada unidad de bienes. China, por su propósito nacional, por ese remedio todavía comunistoide o comunista, ese principio del bien colectivo, de que el Estado representa la unicidad de la nación y el bienestar colectivo, los objetivos del proletariado. Bueno, China entonces lo que busca es ganar por el volumen producido. Entonces no aspira a ganar mucho en cada unidad vendida, sino a ganar mucho por el volumen vendido. Y aquí está el truco. Pueden vender barato, muy barato todo. ¿Cuánto se ganaba las empresas de Estados Unidos cada vez que vendían un auto? Nadie sabe, porque eran 8 o 10 empresas, y las demás empresas del mundo
ganaban cualquier cantidad de dinero, pero vino China y te produce más o menos, no tal vez con la misma calidad, pero van mejorando la calidad a una velocidad impresionante. Ya hay una camioneta ahora mismo, una pick-up, que se dice que es una de las mejores que hay. ¿Y cuánto vale cuando usted vaya y averigua? 25, 26 mil dólares. ¿Cuánto valen las demás japonesas? Y todo, valen 45 y 48 mil dólares. ¿Y por qué esto? Yo mismo tengo una camioneta china que la compré porque cuando salí a buscar una, la famosa Nissan de Toyota y todo, me valían usada 35, 38 mil dólares. Pues yo compré una china que tenía un solo año de uso y el uso había sido en demostración en la misma representante de la marca aquí en el país, y me la dieron por 18 mil y me ha salido maravillosa. ¿Por qué estas diferencias enormes de precio? Latinobarómetro hizo un estudio, y ¿a quién usted agradece más en términos de que haya influido en su vida? A los chinos, dijeron, en América del Sur entero. La razón, ¿por qué en Chile? Dicen, porque nosotros, clase media, nunca pudimos comprar un vehículo porque eran demasiado caros. Entonces vinieron los chinos y por 10 mil dólares, la cuarta parte, yo compro uno. Y entonces si yo lo cuido, ya yo estoy representando lo que yo creo que valgo. Y así mismo en Argentina, en todas partes. Pero ¿qué pasa? Que Estados Unidos y China tienen ahora esta confrontación también por lo más importante que ahora va teniendo el mundo, lo que va marcando todo, que es la química de las la física de las micropartículas, que es lo que se llama la mecánica cuántica, que es lo que arrastra ahora la digitalidad. Lo cierto es que a partir de los 50 se crearon las primeras computadoras, que eran gracias a que pudieron almacenar en el sistema binario, en el sistema octal, en impulsos eléctricos de 1, 0, 1, 0, y entonces crearon las programaciones que antes antes hacía la gente de las computadoras. Bueno, se pudieron entonces concentrar, condensar en programas, microprogramas, en los algoritmos y meterlos en un llamado bits. Entonces esos bits se implantan en un microtransitor, y todo esto pasa a ser en una tarjeta todo el conjunto de instrucciones que por un simple clic o un simple tacto con el dedo, las computadoras podían entonces empezar a trabajar, y luego se digitalizaron. Nació entonces la Internet. La Internet nació del gran susto que Rusia le dio a Estados Unidos en 1957, cuando colocó el Sputnik en órbita. Estados Unidos entonces reunió los científicos, las universidades, los centros más grandes. Le dijo, tenemos que igualar o superar a Rusia. Y entonces crearon el ARPA, el Advanced Research Program Agency, la agencia de programas de investigación avanzada. Pero luego, con las computadoras en Pensilvania, en Caltech, en el MIT, en Rand Corporation, en el ejército, Navy, las unificaron y crearon entonces el ARPANET, la red para esa computadora. Pero luego vino Tim Berners-Lee, el gran genio británico, y crea el protocolo de hipervínculo. Y por eso es que usted, cuando abre su computadora y va a entrar a la internet, aparece esa H, esa TTPS y esos dos puntitos, y eso es lo que quiere decir hyperbolic, el hipervínculo que permite, es el código para que cualquier usuario de un ordenador pueda conectarse a red. Y luego vino the World Wide Web, luego vino la Internet, y ahí estamos danzando todos en esta comunicación impresionante. Pero ¿qué pasa? Que el mundo, la ciencia
cambió porque como nosotros nos comportamos, yo no puedo, como mi cuerpo, cruzar esa pared. Pero las partículas y los fotones eléctricos, los nutrilos y los cuantos que tiene de que está hecho mi cuerpo, sí pueden cruzar la pared por el principio de Heisenberg y por una serie de principios de incertidumbre, de indeterminación. Entonces hay una física para las micropartículas que se comporta con leyes totalmente diferentes a los macrocuerpos. Entonces, esa física de micropartículas es la mecánica cuántica que ahora viene y se desarrolla y se va a llevar de encuentro a todo lo digital. Y en 4, 5, 6 años va a venir el Internet de las cosas gracias a la física cuántica. Y a eso es que nosotros tenemos que prestar atención en la 5G, la 6G, que va a ser el predominio de la inteligencia artificial, de los mecanismos, de la robótica, de toda esta cuestión. Estamos en presencia y Estados Unidos no tiene solo una guerra contra China o China contra Estados Unidos por la venta de vehículos y la venta de una serie de bienes tecnológicos, sino en el fondo es una guerra de ciencia y de tecnología. Y por eso ya, mientras Estados Unidos, reino de que del espacio, no había podido llegar a la cara oculta de la luna, viene China tranquilamente y se posa. Y esto es un mundo de desafío interesante. Entonces vino en medio de todo esto el SARS-CoV-2, revienta en Wuhan. Entonces viene Trump y algunos creyentes a acusar a China de que han causado han cultivado y han diseminado este virus sin explicar que el virus no ataca a los chinos, que solo ataca a los norteamericanos, porque eso fuera creíble si inmediatamente hubieran podido dar algo de demostración de que ese virus no ataca a los chinos. Entonces usted pudiera creerlo, pero nadie será tan tonto ni imbécil de soltar una bacteria, un virus. Son 5 los microorganismos que son las bacterias, los virus, los hongos, los protozoos y los helmintos, que son los microorganismos que nos mantienen vivos o nos matan para que estemos muertos. Pero bueno, el que se ponga a experimentar con ellos no lo va a hacer contra sí mismo. Entonces, este es un mundo interesante en el que estamos. Y con todo el avance de la ciencia, yo prefiero creer en las ciencias, yo prefiero creer en las vacunas. Como quiera, los incrédulos, los que han impedido que el país llegue al 70% de vacunados de 18 años o más, no han tenido ningún triunfo. Porque ahora mismo la mayor parte de los que mueren, no quiere decir únicamente por la COVID, son los que no se han vacunado. Hasta ahora eso es lo que se demuestra en un porcentaje altísimo. Es cierto que el 35-36% de los que mueren tenían como co-causa, por ejemplo, la alta presión. El 25, el 20% a la diabetes. Es cierto que la COVID como que remata al que ya se iba a morir. Bueno, pero el hombre vive de ilusiones y de cosas sagradas como la vida, y lo que uno quisiera es que todo aquel que pueda evitársele la muerte se le pudiera evitar. De eso es que tratamos. Por tanto, creemos que este programa, al hacerlo, damos un servicio, porque hemos querido que los abogados vengan y vean el contenido de la ley 42-001 del 2 de marzo, la ley orgánica del sector salud, que es cierto que esa misma ley, que la Constitución de la República del 2015, la última que tenemos vigente, en su artículo 42, en su numeral 3, dice que ninguna persona, los dominicanos, no tienen que aceptar someterse a ningún experimento científico si no están previamente conscientes
pero que una vez una vacuna alcanza la certificación del medio para atacar una pandemia o un virus, ya eso no es experimento. Ya eso es una vacuna que está alcanzado la condición de lo capaz científicamente de combatir y salvar la vida. Entonces eso no aplica cuando la ley 4201 en su artículo 64 viene y dice que el ministerio, antes era CESPAS, ahora es el Ministerio de Salud, tiene la capacidad para ordenar la obligatoriedad de la vacuna una vez la Organización Mundial de la Salud y los organismos que manejan el perfil epidemiológico interno del país así lo determinen. Entonces resulta que es cierto que el ministerio sí puede ordenar una vacuna obligatoria. Que lo haga es una cosa, que quiera hacerlo es otra, que le parezca políticamente oportuno, también todo eso son consideraciones, pero lo cierto es que tiene que haber un organismo nacional para que cuando la libertad mía, de lo que yo me ufano de ser libre, choque con la salud colectiva, si yo no me vacuno, me mantengo como un instrumento de contagio para yo diseminarle la muerte a otros. ¿Puedo yo pensar que tengo siempre la libertad de matar a otro, contagiándolo? Yo. Pero ¿y quién puede pensar que eso es así? Entonces, es de eso que tratamos. Incluso el país debe considerar cuando organismos como la FDA, que es lo más alto en materia de regulación de medicamentos y de alimentos, para saber si son inocuos o si merecen que puedan ser aplicados o consumidos por seres humanos, lo más alto en el mundo, no quiere decir lo único. El Food and Drug Administration, la Administración de Alimentos y Drogas de Estados Unidos, y el CDC, que son los Centros de Community Disease Control, que son los Centros de Control de las Enfermedades Infecciosas, y el otro ente que dirige Anthony Fauci, que está entre los 20 científicos más sobresalientes del mundo. Aparece mucho en televisión y ya la gente lo está tomando como trivialidad, pero Anthony Fauci es uno de los 20 científicos más sobresalientes de todo el mundo, y otros más, de manera que hoy vamos a pelar el plátano, a ver quién tiene la razón, aunque no estamos diciendo que con esto el gobierno deba hacer obligatorio, pero la pregunta está: ¿vamos a permitir que este virus eche raíz? O si podemos hacer como se hizo con la polio, con el virus del polio, porque en esto hay siempre la gente dice el COVID, la COVID, no, hay que decir la COVID, pero hay que decir el SARS-CoV-2, porque el macho es el virus, pero la pandemia no puede ser macho, porque son femeninas, entonces hay que decir la COVID-19, no el COVID. Pero bueno, la gente así mismo dicen el polio, la polio, la tifus, el tifus, y confunden al vector que lo causa con la pandemia, o con la enfermedad. Eso es una especie de caos. Bueno, para terminar, queremos anunciar al país que acabamos de escribir un libro que se llama Energía del Cosmos a los Humanos. Y este libro lo hemos escrito porque consultamos a Amazon y otros centros científicos y faltaba. Y con él nosotros tocamos aquí la energía en el universo, analizamos la certidumbre, claro, esto es una cuestión de fe,
de la leyenda del Génesis, de cómo un mundo que en su centro, un planeta en su centro tiene 6.000 grados centígrados, la misma temperatura de la superficie del Sol, puede ser creado de que en medio de temperatura ambiente, porque el Génesis parece que Dios creó al mundo a temperatura ambiente, sin calor, sino dando órdenes. Y entonces en un planeta que está cada vez que erupta, en los volcanes, lo que sale. Entonces, ¿cómo no participó el calor en su máxima expresión en un mundo fundamentalmente físico? Pero además, el Génesis solo habla de la creación de la Tierra, pero puede existir la Tierra sin el cosmos. Entonces, eso nos lleva a que hay fábulas y leyendas que son muy bellas, pero que entonces nos opone a lo que es el Big Bang, la gran teoría que Hubble y entonces el propio Einstein y Schrödinger y todos ellos ya han logrado a ir consolidando. Entonces la energía del hombre primitivo, la energía muscular humana, que es el gran misterio, cómo yo puedo dar un puñetazo así de repente, o un caballo puede dar una patada tremenda, cómo puede haber un boxeador, porque ¿dónde está mi sprint? ¿Dónde está mi resorte? ¿De dónde? Entonces, como eso lo hemos tomado, como dicen los gringos, for granted, es decir, se ha tomado porque es así, sin analizarlo, nosotros aquí entramos en un análisis desde las mitocondrias con el ATP, la adenosina trifosfáticos y los fosfágenos y todo eso. Y entonces pasamos de ahí a la leña, que ha sido la compañera fiel del hombre, porque fue con lo que el hombre pudo aprender a provocar o a producir el fuego a voluntad. Y el fuego fue lo que cambió la vida del hombre, porque el hombre no podía vivir en zona fría hasta que no descubrió el fuego, porque no tenía, el frío lo hubiera matado. No vivía las noches porque vivía escondido en las cuevas, huyendo de los depredadores, pero al poder producir el fuego a voluntad, entonces creó fogatas y las fieras le huyen. Pero sobre todo el hombre, al descubrir el fuego, entonces coció los alimentos, y los alimentos cocidos se digieren en una 10ª parte de los alimentos crudos, y ahí le sobró tiempo para imaginar, pensar, jugar, y ahí desarrolló su cerebro. La energía hidráulica, cómo producir electricidad, de la energía hidráulica, de la solar, de las marinas, del electromagnetismo, la energía el láser también, la energía del carbón mineral, la del petróleo, del gas natural, la energía atómica, la geoquímica, la biomasa, los biocombustibles, las centrales térmicas, las energías de todas las plantas termoeléctricas de República Dominicana están analizadas aquí. Hasta llegar a la física de micropartículas, la mecánica cuántica, lo que está haciendo Elon Musk, y los sistemas tarifarios de energía, como que los estados y las empresas compran la energía, la misma energía. Todo esto está en este libro con un manual de electricidad. Los vamos a vender por Amazon, aquí en las librerías. Son unas 520 páginas totalmente útiles a las que usted podrá hacer. Aspiramos que sea libro de textos de universidades, de escuelas secundarias, de centros científicos, un libro de consulta. Es una humilde contribución que hacemos al mundo de la ciencia y la tecnología a nivel global. Tenemos la esperanza de que, como nos ha anticipado Amazon, que es un libro singular, pueda convertirse en un gran volumen de venta, porque no hay otro que toque todos estos temas con esta singularidad, bellas imágenes, algunas creadas por nosotros, y debemos hacer la advertencia. Nadie escribe un libro creando todo lo que presentando, y donde todo lo que presente lo haya creado él. Nada, eso nunca ha existido. Pero nosotros estamos en el deber, en la humildad de decir que es un libro que hemos recogido los conocimientos de muchos otros, que algunos los hemos singularizado con el interés de que pueda ser útil
a la sociedad, y en eso estamos. Vamos a la pausa y entonces al regreso los conocedores de la parte jurídica, la parte médico-científica del tema de las pandemias vendrán aquí a hablar si República Dominicana permitirá que este virus eche raíces, se nos vuelva endémico, se quede con nosotros por la tontería de no vacunarse, cuando el mismo que no se quiere vacunar ya se ha metido en el cuerpo 30 vacunas, porque usted antes de cumplir un año le han metido 12, porque las madres tan amorosas desde que le nace su niño, cogen y le meten toda la vacuna que hay. Y entonces cada vez que pasa algo peligroso nos llaman a las vacunaciones. ¿Por qué ahora usted tiene que salir? Yo no me vacuno sin dominio de lo que está diciendo, probablemente.